nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos de la tele, bienvenidos al nuevo estudio que hoy inauguro. Realmente un trabajo espléndido. Quizás ustedes algún día puedan acercarse a conocer. Y bueno, continuamos con nuestros temas de fe católica, continuamos con la segunda parte del Catecismo de la Iglesia, la celebración del misterio cristiano. Y repasando un poco lo que hemos visto, estamos viendo ya la segunda parte de esta celebración del misterio cristiano, que son los 7 sacramentos de la Iglesia. Hemos visto los sacramentos de curación en general, hemos visto el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, y vamos a ver hoy el sacramento de la unción de los enfermos. El Catecismo nos dice que con la unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor para que los alivie y para que los salve. Y también los anima a unirse a la pasión y muerte de nuestro Señor y así también contribuir al bien del pueblo de Dios gracias a ese misterio de la comunión de los santos, que nos unimos a la cruz y también nosotros nos convertimos en corredentores junto con Cristo. Veamos los fundamentos en la economía de la salvación. En primer lugar, decimos que la enfermedad en la vida humana, bueno, es un gran problema, es un gran misterio también, ¿no? Y para la vida espiritual y para el trato con Dios podemos decir que es como un arma de doble filo, ¿no? O sea, el Catecismo nos dice que, por un lado, el hombre justamente con la enfermedad experimenta su impotencia, sus límites, su finitud, ¿no? Porque toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte, ¿no? Entonces, esa enfermedad, por eso te digo que es como un arma de doble filo. Por un lado nos puede llevar a la angustia, nos puede llevar incluso a rebelarnos con Dios, a enojarnos con Dios por no comprender, por falta de fe, evidentemente, ¿no? Pero por otro lado, también ese mismo dolor, esa misma enfermedad, nos ayuda a madurar en lo que tiene que ver con el discernimiento de la voluntad de Dios, ¿no? Justamente a veces es una prueba, ¿no?, en el que efectivamente Dios nos pide que nos dejemos llevar por Él, que confiemos. El gran misterio, me parece a mí también, de la vida cristiana, porque hay personas que están como en guardia con Dios, ¿no? En guardia, ¿no? Y hay que bajar la guardia. Con Dios no podemos jugar al ajedrez. Bueno, si Dios hace esto, yo hago aquello. Por eso el abandono, fruto de la fe, es una manifestación de la verdadera filiación divina y de la verdadera confianza que tenemos con Dios. Entonces, por eso la enfermedad es esa situación límite en que el hombre tiene que tomar esa opción, esa decisión, acercarme más a Dios, pedir su ayuda, pedir su fuerza, o como pasa a veces, encontrarse con personas que se enojan con Dios, que se rebelan con Dios, en fin. Bien, el enfermo entonces ante Dios. Por un lado, vemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel vincula a la enfermedad con el pecado. De hecho, el pecado es fruto, la enfermedad, la muerte, es fruto del pecado. Porque antes del pecado original el hombre no estaba destinado a la muerte ni a la enfermedad. Pero junto con esta caída, ¿no?, entonces el hombre ya comienza, digamos, a tener este destino también a veces difícil de comprender. Por eso, sobre todo en la enfermedad y ante la muerte, hay que pedir a Dios que nos aumente la fe. Bueno, el Nuevo Testamento lo tenemos a nuestro Señor que es médico. Él nos dijo, yo no vine para los sanos, vine para los enfermos, ¿no? Fundamentalmente se refiere a la enfermedad del alma, ¿verdad? ¿No? Pero bueno, también el Señor vemos como en su paso por la tierra se ocupó de muchos enfermos, curó a muchos enfermos físicos, resucitó muertos.
Vemos a Jesús cómo se compadece ante el hombre, ¿no? Entonces ese amor de Jesús tiene total vigencia. No es algo del pasado, no es algo de su paso por la tierra, sino que el Señor sigue estando cerca de cada uno. Y especialmente de los enfermos, especialmente quienes buscan también su ayuda, su fortaleza. En los sacramentos de Cristo, Él continúa esa acción. Y ya vamos a ver que en la unción de los enfermos, ya te lo diré un poquito más adelante, no solo es para consolar y para aliviar espiritualmente. A veces Dios se sirve de este sacramento para curar físicamente, para curar físicamente. Entonces, por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Te lo decía, nos convertimos en corredentores con Él. Ahora el sufrimiento tiene este valor de eternidad. Este sufrimiento se puede unir a la cruz. Por eso, ante la enfermedad, uno puede imaginarse como Simón de Cirene. ¿Te acordás, Simón de Cirene? El cireneo que lo obligaron a llevar la cruz hasta el Calvario junto con Jesús. Bueno, nosotros también, cuando aceptamos con fe en la cruz, nos convertimos en Simón de Cirene y ayudamos a Cristo a llevar la cruz y ayudamos a Cristo en esa obra, en esa tarea de la salvación. Él entonces nos ayuda y el Espíritu Santo nos lleva a parecernos, a tomar cierta semejanza al mismo Jesús, Además, después Jesús manda a los apóstoles y le dice: sanad a los enfermos, sanen a los enfermos. Todos los discípulos, en nombre del Señor, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Tenemos muchas afirmaciones que lo muestran en la Sagrada Escritura. El Señor resucitado renovó este envío y dice: en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien, ¿no? Así la Iglesia recibe este legado, recibe este pedido, recibe este mandato de Jesucristo. Sanad a los enfermos. Nos lo recuerda, por ejemplo, San Mateo en su capítulo 10. La presencia de Cristo actúa a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía, evidentemente, porque allí no solo recibimos la gracia, sino al mismo autor de la gracia, a Cristo mismo, ¿no? Entonces, la Iglesia Apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por el apóstol Santiago. En su capítulo 5, nos dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, oren sobre él y le unjan con el óleo en nombre del Señor. Y sigue diciendo Santiago: y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, ¿no? Aquí tenemos un fundamento escriturístico contundente sobre justamente cómo ya los primeros cristianos recibían de los discípulos, de los apóstoles, este sacramento de Jesucristo. Esta tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, un sacramento de los enfermos, un sacramento para los enfermos, porque la Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe este sacramento, especialmente destinado por la enfermedad, que es la unción de los enfermos. Esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento nuevo, como un sacramento de la nueva alianza, del Nuevo Testamento, y la encontramos en la liturgia tanto en Oriente como en Occidente. Se tiene una antigüedad muy grande el rito y la celebración. En el transcurso de los siglos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir, y por eso se llamó durante
mucho tiempo, y también se lo llama en la actualidad extrema unción, extrema unción. Ahora se lo llama más unción de los enfermos porque no es exclusiva, digamos, del momento de la muerte en la recepción de ese sacramento, sino también cuando la muerte se va acercando por la edad. Vamos a ir al corte con la recepción de este sacramento tal como nos lo cuenta Monseñor Munilla en su comentario al compendio del Catecismo de la Iglesia. Vamos al corte. Número 318 del compendio del Catecismo. ¿Cómo se celebra este sacramento? La celebración del sacramento de la unción de los enfermos consiste esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es posible por el obispo, sobre la frente y las manos del enfermo, en el rito romano o también en otras partes del cuerpo en otros ritos, acompañado de la oración del sacerdote que implora la gracia especial de este sacramento. Decíamos que este sacramento lo celebra el sacerdote, sea presbítero o obispo, y ahora aquí dice cómo se realiza. Si recordáis el texto de la carta de Santiago 5:15, dice: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros que recen por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Bueno, pues así se realiza, tal y como está ahí descrito en ese texto de la carta de Santiago, así se realiza este sacramento. El sacerdote reza por él, hace una oración y en esa oración le impone las manos sobre la cabeza. Esa imposición de las manos sobre la cabeza es una como conclusión de esa oración en la que invoca el don de Dios, para que le dé la salud del cuerpo, si es la voluntad de Dios, para que le dé la salud del alma, y le impone las manos para que le dé el don del Espíritu, y luego le unge con óleo. Ese óleo ha sido consagrado, o mejor dicho, ha sido bendecido por el obispo en la ceremonia llamada de la misa crismal, que suele hacerse el Jueves Santo o en los días previos de la Semana Santa. En esa ceremonia, el obispo, además de hacerse la renovación de las promesas sacerdotales, hace lo que se llama la bendición de los óleos. Se bendice el óleo de los catecúmenos, con los que serán bautizados los catecúmenos, se bendice este oleum infirmorum y luego se consagra el crisma. Bueno, pues con ese aceite, bendecido por el obispo, en esa misa crismal es con el que se realiza la unción de los enfermos. Puede ocurrir que la unción de los enfermos sea realizada en un momento en el que el presbítero no tiene acceso a ese óleo, porque a veces puede ser en un accidente, en una situación de emergencia, y entonces la Iglesia permite coger un aceite y bendecirlo en ese mismo momento para celebrar ese sacramento. Hay en el ritual una petición de que bendiga ese, voy a leerlo. Tú que has hecho que el leño verde del olivo produzca aceites abundantes para vigor de nuestro cuerpo, enriquece con tu bendición este óleo, para que cuantos sean ungidos con él sientan en el cuerpo y en el alma tu divina protección y experimenten alivio de sus enfermedades y dolores. Que por tu acción, Señor, este aceite sea para nosotros óleo santo, en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y se le hace con ese aceite bendecido en la frente y en las dos palmas de las manos. En el rito romano, en otros ritos se hace en más lugares del cuerpo. Anteriormente también de la reforma del Concilio Vaticano II también se ungía en las plantas de los pies, pero como digo, eso ya son detalles que pueden variar según los ritos. Se le hace la señal de la cruz con ese aceite bendecido. El ideal es que el sacramento de la unción de enfermos se celebre dentro de la Santa Misa. Por eso, a veces cuando se celebra de una manera, digamos, pública en la Iglesia, obviamente ya es más fácil hacerlo, pero incluso pudiendo el sacerdote celebrar la Santa Misa en la habitación de un enfermo, pudiendo celebrarla de esa manera, ¿no? Y allí mismo, dentro de esa Santa Misa, darle la unción de enfermos.
Existe también, por lo tanto, una celebración, una liturgia de la palabra, que en la medida en la que no se esté administrando el sacramento en una situación de emergencia, pues nos conviene que hagamos, ¿no?, pues una liturgia de la palabra en la que nos preparemos, en la que tomemos conciencia del don de Dios y, como también decíamos en alguno de los programas anteriores, una celebración del sacramento del perdón de los pecados, en la medida que quien recibe el sacramento de la unción está con la consciencia y con la capacidad suficientes para poder confesarse personalmente, que nos prepare para ese momento. Es un sacramento que creo que también otro de los grandes ideales no es únicamente que sea celebrado dentro de la Santa Misa, sino en familia, teniendo a nuestra familia presente y haciendo de la celebración de ese sacramento un gran testimonio de fe, una gran proclamación de fe en el seno de la familia, pues porque somos conscientes, ¿no?, que es un sacramento que marca el rumbo. Sí, le pedimos al Señor la sanación, si es su voluntad, pero marca el rumbo de cuál es la meta a la que se dirige la familia, que es unirnos todos en la vida eterna con Jesucristo nuestro Señor. Volvemos del corte, aprovechamos las enseñanzas de Monseñor Munilla sobre la celebración de este sacramento y te comentaba que al sacramento de la unción de los enfermos se le llamaba antes extrema unción, ahora se lo llama más unción de los enfermos, y te cuento que la Constitución Sacram Unctionem Infirmorum, que es del 30 de noviembre del año 1972, lo que hace es justamente aplicar, digamos, las enseñanzas de siempre y incorporar también todas las enseñanzas del Concilio Vaticano II para realizar el nuevo rito romano, que es así, digamos, ¿no? El sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos, con ese aceite de oliva que se bendijo en la misa crismal, ¿no? O si no, se bendice en ese momento, es importante que sea aceite de plantas, ¿no? Y mientras se unge al enfermo en la frente y en las manos, se pronuncia esta oración, se pronuncian estas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Entonces, mientras el sacerdote va ungiendo, a los sacerdotes se nos unge, como tenemos las palmas ya ungidas por el sacramento del orden, se nos unge en la parte, digamos, ¿cómo decirlo?, de afuera. En cambio, a los fieles que no tienen ungidas las manos por el sacramento, se les unge en la parte interior, ¿no? Entonces, ¿quién recibe y quién administra este sacramento? Les decía, siempre en caso de enfermedad o vejez, ¿no? Vejez que también de alguna manera se lo considera enfermedad. Por eso no es un sacramento, te repito, solo para los moribundos, por los que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibir cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez, ¿no? Si un enfermo ya recibió la unción, ¿se puede repetir? Bueno, ¿qué nos dice el catecismo? Bueno, por un lado que si recupera la salud de esa enfermedad que tuvo y tiene una nueva enfermedad diferente, bueno, puede recibir de nuevo este sacramento. Ahora, también en el transcurso de la misma enfermedad puede ser reiterado si el enfermo se va agravando. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante.
O sea, quizá uno está sano, pero tiene una operación que es importante, bueno, uno recibe la unción de los enfermos. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada, cuyas fuerzas se van debilitando. Decía entonces el apóstol Santiago: llame a los presbíteros de la iglesia, llamen a los presbíteros. Por eso solo los sacerdotes, obispos o presbíteros, son los ministros de la unción de los enfermos. Por lo tanto, no la pueden administrar ni los fieles laicos ni los diáconos. Y esto es interesante, que nos diga el catecismo y nos recuerde que es deber de los pastores, deber de los sacerdotes instruir, enseñar, formar, ¿no?, sobre este bendito sacramento, porque efectivamente es un regalo muy importante que puede recibir el enfermo para dar consuelo, para dar fortaleza, ¿no? Y a veces justamente los fieles no conocen mucho sobre el sacramento, no tienen mucha formación, y por eso los pastores, los sacerdotes tienen que hacer esa catequesis, quizá también dentro de la misa dominical, ¿no? En fin, en algunas parroquias, justamente a veces después de la misa dominical, el párroco, después de un tiempito de preparación, le puede dar la unción, ¿no?, a los enfermos, a las personas mayores. También los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. El padre Jorge Loring, sacerdote jesuita español, contaba la siguiente anécdota. Dice: un día me llamaron para ver un enfermo. Entré a ver al enfermo y el enfermo dijo: padre, qué suerte que vine, porque yo no me animaba a llamarlo porque estaba temeroso de que mis parientes tuvieran miedo, ¿no? Bueno, y resulta que el padre Loring sale de ver al enfermo, se reúne la familia allí y le dice: padre, qué suerte que vino usted, qué suerte, porque nosotros teníamos miedo de que el enfermo se asuste ante la presencia del sacerdote. Y el padre dice: bueno, pero vaya tema, ¿no? O sea, tanto el enfermo como los parientes estaban temerosos de que uno se asuste, ¿no? Y el enfermo, si sabe que está en ese itinerario, justamente lo que quiere es consuelo, paz, fortaleza, y no se asusta. Así que no tengan miedo los parientes de llevarle al cura, de llevarle al sacerdote, de llevarle la unción, que lo confiese primero, que reciba la unción, que reciba la Eucaristía a forma de viático. Es el mejor apostolado que uno puede hacer, preocuparse de los parientes cercanos para que vayan al cielo. Y de alguna manera recibiendo la confesión, recibiendo la unción de los enfermos, recibiendo la Eucaristía a modo de viático, y bueno, es como un pasaporte que uno tiene, ¿no? Un pasaporte importantísimo y que también da una gran seguridad y una gran paz. Por eso les digo, ocúpense de sus enfermos y especialmente en los momentos últimos, y no dejen de llevar a un sacerdote, Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento. Y que también los enfermos se preparen para recibirlo, se preparen, que bueno, ahora que tenemos toda la información que existe en internet, es fácil encontrar justamente algunos textos, algunos videos, algún documental que nos ayude justamente a preparar el corazón para recibir este bendito regalo del Señor. Muy bien. Respecto de la celebración, bueno, ya veíamos lo que nos dijo Monseñor Munilla en su enseñanza, ¿no? Entonces, como todos los sacramentos, se celebra litúrgicamente de manera comunitaria. Se puede recibir en familia, por eso es importante siempre adelantarse y no esperar hasta que el enfermo esté ya en un momento terminal, ¿no?, que ya haya perdido la conciencia. Entonces, si ya ha perdido la conciencia, se le puede dar claramente la unción, pero no se podrá preparar, no se podrá confesar antes, no se podrá vivir también en familia, quizá en la casa misma del enfermo. Por eso adelantarse, y que se reciba así en comunidad, en familia, en el hospital, en la iglesia, ¿no?, para un enfermo o para un grupo, junto con su familia. Y es muy conveniente que se celebre
dentro de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor. Y si las circunstancias lo permiten, la celebración del sacramento puede ir precedida del sacramento de la penitencia, ¿no? Porque este es un sacramento de vivos, es un sacramento que hay que recibirse en gracia de Dios, ¿no? O sea, solo se pueden recibir sin estar en gracia de Dios el bautismo y la confesión o penitencia, ¿no? Por eso, justamente, llevar al sacerdote para que con tiempo pueda hablar, pueda charlar, pueda confesar al penitente, ¿no? Y si está en coma y si no está consciente, se le da, ¿no? Y si a veces, por ejemplo, puede ser que uno no sepa si lo habría querido recibir, ¿no? Evidentemente no se le da la unción de San Enfermos a una persona que toda la vida ha rechazado a Dios, ha rechazado a la iglesia, ha rechazado la fe, ha rechazado a los curas, ¿no? Y no quiere saber nada, ¿no? O sea, esa persona, salvo que haya, digamos, hecho una manifestación concreta de arrepentimiento y de querer, bueno, si no, no se le da, ¿no? Incluso si un sacerdote de pronto se encuentra con un accidente y no sabe incluso si la persona es bautizada, entonces se le puede dar bajo condición, ¿no? Si eres cristiano, si eres católico, ¿no? Y se le da la unción de los enfermos, aunque a veces no es tan sencillo en un accidente porque no es que los sacerdotes llevemos siempre el óleo de los enfermos, pero bueno, podría ser. Bien, respecto de la palabra y sacramento que forman un todo inseparable, ¿no? Entonces la liturgia de la palabra, presidida de un acto de penitencia, abre la celebración, ¿no? Siempre, ¿no? O sea, reconocemos a Dios, le agradecemos, pedimos perdón. Luego las palabras de Cristo y testimonio de los apóstoles suscitan la fe del enfermo y la comunidad para pedir al Señor fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Vieron que en el texto del rito se habla justamente de la gracia del Espíritu Santo. La celebración del sacramento comprende principalmente estos elementos. Por un lado, los presbíteros de la iglesia imponen en silencio las manos del enfermo, la frente del enfermo, con las palabras que les leí hace un ratito, ¿no? Con esa epíclesis. Epíclesis hace referencia a la invocación al Espíritu Santo, ¿no? Con esta epíclesis propia de este sacramento, y luego lo ungen al enfermo con el óleo bendecido, si es posible, este mismo óleo bendecido por el obispo en la misa crismal, pero si no se tiene el óleo del obispo en la misa crismal, decimos, podemos bendecir aceite vegetal de algunas plantas en ese momento. Bien, respecto de los efectos, bueno, entonces en primer lugar decimos que es un don particular del Espíritu Santo, un don particular justamente que nos ayuda a llevar la enfermedad, que justamente el hombre en ese momento, que es especialmente frágil, bueno, reciba esa fuerza, ese don del Espíritu Santo. Entonces así el Espíritu Santo nos renovará la confianza y la fe en el Señor, nos fortalecerá también ante las tentaciones. Imagínense ustedes que el demonio, ¿no?, que justamente lo que quiere es apartar a los hombres de Dios, bueno, en estos momentos puede ser que ande rondando por allí, así que es bueno usar agua bendita, es bueno rezar, porque bueno, ese es el último momento, ¿no? Y si una persona, por ejemplo, estaba lejos de Dios, y bueno, si se comporta como el buen ladrón, ¿no? Yo estoy acá por mi culpa, pero acuérdate de mí, Señor, cuando llegues a tu reino, ¿no? O sea que también la conversión final de un hombre que efectivamente llevó una vida muy lejos de Dios es importante. Por eso ese ambiente, digamos, del enfermo, que sea un ambiente cristiano, que sea un ambiente sobrenatural, que sea un ambiente espiritual. Entonces esa gracia que recibirá el enfermo, que le ayudará a vencer la tentación, el desaliento, la angustia ante la muerte, esa asistencia del Señor por la fuerza del Espíritu Santo quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero como ya les comentaba, el Catecismo nos recuerda que también la curación del cuerpo, si es la voluntad de Dios. Y son muchos los casos y los testimonios en el que efectivamente la persona, al recibir la unción de los enfermos,
recibe también la salud física, la salud corporal. Y además, si hubiera cometido pecados y no se podía haber confesado porque estaba, por ejemplo, en coma o inconsciente, bueno, esos pecados le serán perdonados. Entonces, qué oportunidad la de la enfermedad, qué oportunidad tan importante para unirnos a la pasión de Cristo, y este sacramento justamente nos une, por la gracia del Espíritu Santo, recibimos esa fuerza para unirnos con la pasión de Cristo, para llevar la cruz, ¿no? Y en cierta manera el enfermo es consagrado para dar fruto, por su configuración con la pasión redentora del Señor. Ese sufrimiento que te decía es secuela del pecado original, bueno, recibe ahora un sentido nuevo porque viene a participar en la obra salvífica de Jesús, ¿no? Algo muy importante para tenerlo siempre en cuenta, el sufrimiento, la enfermedad que nos une a Cristo, que nos identifica con Cristo, si lo sabemos llevar eso con rectitud de intención, con fe. Se trata de una gracia eclesial, porque los enfermos que reciben este sacramento, uniéndose libremente a la pasión y muerte de Cristo, contribuye al bien de todo el pueblo de Dios, por ese misterio de la comunión de los santos, ¿no? Estamos construyendo, ayudando, mejorando a todos los demás con nuestra entrega, con nuestra generosidad, con esa aceptación de la voluntad de Dios. Y cuando celebra este sacramento de la Iglesia, en la comunión de los santos intercede por el bien del enfermo, y el enfermo a su vez, por la gracia de este sacramento, contribuye a la santificación de la Iglesia y al bien de todos los hombres por los que la Iglesia de Cristo sufre y se ofrece por Cristo a Dios Padre. Extraordinario estos textos para llevar a la oración, para pensar, ¿no? Porque realmente es un regalo muy grande que te decía, tenemos que hacer los sacerdotes una catequesis porque hay mucha gente que no aprovecha, no conoce este bendito sacramento, ¿no? Toda una preparación justamente para el último tránsito, el recorrido final de nuestro camino. O sea, si el sacramento de la unción de los enfermos es concedido a todos los que sufren enfermedades y dolencias graves, lo es con mayor razón a los que están a punto de salir de esta vida, de manera que se lo ha llamado también sacramento de los que parten, sacramento de los que se van, sacramento de los que ya avanzan hacia el final de su vida, ¿no? Por eso la unción de los enfermos acaba de conformarnos con la muerte y la resurrección de Cristo, como el bautismo había comenzado a hacerlo. Por eso es la última unción. Cuando llegamos a la iglesia, muchas veces siendo niños, nos ungen con la gracia del Espíritu Santo, nos ungen en la frente, ¿no? Y ahora nos ungen, digamos, para partir, para volver. Es la última de las sagradas unciones que jalonan toda la vida del cristiano desde el bautismo, ¿no? Y esta última unción ofrece al término de nuestra vida terrenal un sólido puente levadizo. Es muy linda la imagen, ¿no? Un puente levadizo, uno se imagina un castillo, ¿no? Esos puentes, ¿no? Se levantaban con alrededor, digamos, agua y para defenderse, ¿no? Bueno, entonces para poder acceder se baja ese puente levadizo y bueno, y como que Dios, ¿no? Al enfermo cuando recibe la unción, ¿no? Extiende sus brazos como puente levadizo para efectivamente después traerlo hacia arriba, traerlo hacia el cielo. Y te decía, junto con la unción es importantísimo recibir el viático. El viático es la Eucaristía. El viático es la Eucaristía en estas circunstancias, en las circunstancias del final de la propia vida. Por eso dice el Catecismo, a los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Y recibir en este momento tiene una significación y una importancia particulares. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Estas promesas del Señor
es impresionante, ¿no? O sea que tenemos que estar tan contentos, agradecidos y orgullosos, aquellos que hemos recibido la formación y la posibilidad de recibir a Cristo en la Eucaristía. Y para finalizar, la última idea es que la penitencia, la Santa Unción y la Eucaristía, en cuanto viático, constituyen los sacramentos que preparan para entrar en la patria, o los sacramentos que cierran la peregrinación. ¿Cuántas veces rezamos el Ave María? Ruega por nosotros pecadores ahora que estamos en camino, ahora que somos peregrinos, ahora que podemos dar fruto, ahora que podemos hacer muchas cosas buenas, y ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte, porque justamente lo que queremos es ir al cielo, lo que queremos es compartir la eternidad con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, San José, tantos santos que queremos, tantos seres queridos que nos han precedido. Así que, en fin, ya ven, para agradecer al Señor lo bueno que es, lo mucho que nos quiere, que nos ha dejado los sacramentos en general y este sacramento bendito en particular. Me despido, pero antes quería contarles que pueden encontrar los programas que hemos ido grabando en YouTube. La tele tiene un canal, la Tele Pi, y allí una lista de reproducción que se llama Temas de Fe Católica, y allí se van subiendo estos programas. Así que allí encontrarán desde el principio hasta el día de hoy. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.